tardes. Estamos en la edición del 21 de septiembre de SDA Entrevistas en El Mostrador TV. Bueno, para ir directo al grano y de lo que vamos a conversar en unos segundos más, en los diarios y en la pauta han estado varias noticias. La causa mapuche, básicamente con las personas que están en huelga de hambre, ¿cierto? El caso de la jueza Karen Atala, entre distintos temas básicamente relacionados con derechos humanos. Para poder hablar del tema, para poder profundizar, tengo a mi lado, se los voy a presentar al tiro. Mucho gusto, hola, bienvenido. Él es Sergio Laurentiis, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, que nos acompaña hoy día. Sergio, gracias por la invitación. Sí, por favor, y muchas gracias por estar acá también. Han habido una serie de casos, ¿cierto?, que están hoy día en los diarios. Entre ellos, la causa mapuche, el caso de la jueza Karen Atala. Antes de entrar en lo particular, ¿cómo está la situación de los derechos humanos hoy día en el país? Bueno, acabamos de cumplir 200 años. El bicentenario de la independencia de Chile todavía es una oportunidad para construir un espacio donde los derechos humanos se transformen en un elemento central de nuestra cultura. Lamentablemente, las iniciativas principales que han sido impulsadas desde los gobiernos no están en esta dirección, pero desde Amnistía Internacional hace 5 años venimos en una campaña relacionada con mirar los derechos humanos como una parte central y esencial en la vida de la nación. ¿Por qué? Porque un país no es más justo, no es mejor en materia de derechos humanos porque haya más policía en la calle, o porque se combata la delincuencia activamente, porque haya una pax romana. De hecho, mientras más derechos tenemos, mientras más oportunidades para la libertad de expresión, para vivir vidas plenas que apuntan a un disfrute completo de todos los derechos humanos, somos un mejor país. En materia de derechos humanos, Chile ha dado avances significativos durante los años de democracia. Eso no hay que dudarlo, y evidentemente está documentado, por ejemplo, a través de Amnistía Internacional en nuestros informes anuales. Ahora, en Chile tenemos un menú amplio de áreas problemáticas en materia de derechos humanos. Tú has citado 2 de ellas, las cuestiones de la discriminación y de las limitantes que existen en los derechos de la diversidad sexual, los derechos de las personas indígenas, no solamente los mapuches, sino otros grupos representados en el país. También hay situaciones derivadas de la violencia policial y de la manera en que la protesta social ha sido vista desde las autoridades y cómo en muchas ocasiones se da una criminalización de esa protesta. Hay otros aspectos que tienen que ver con derechos que probablemente no están percibidos en el día a día como derechos humanos, que tienen que ver con el acceso, los derechos de acceso a justicia, salud, educación, seguridad. Esto es lo que hace un país y a una comunidad menos pobre. La pobreza es la nueva frontera en materia de derechos humanos porque es una fuente de violaciones de derechos humanos, aquí y en todo el mundo. Ciertamente también hemos recorrido un camino en materia de la reducción de la pobreza, pero un grupo muy significativo de chilenos todavía, 2,5 millones aproximadamente, están lejos de disfrutar esos derechos. Necesito interrumpirte un claro. segundo. Necesitamos que apagues tu teléfono celular. Si no lo está apagado. ¿Está apagado? Sí. ¿Me escucha? ¿Está vibrando? ¿Bien? Sí. Sí. No. Bueno, disculpa que te haya interrumpido. Lo que pasa es que teníamos una pequeña ¿cómo se llama?, interferencia. Okay. Bueno, tú has hecho un mapeo de esto. ¿Chile cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos? A ver, Chile tiene pendientes algunos instrumentos internacionales que no han sido ratificados por Chile. ¿Cuáles son esos? Algunos de los más conspicuos son el protocolo facultativo contra la tortura, que tiene particularmente importancia en este momento porque lo que hace este instrumento es habilitar visitas no programadas a los centros de detención. No programadas no programadas por parte del Estado o veedor, es decir, para ponerlo de otra manera, visitas sorpresa que pueden establecerse para los países que son parte, de modo tal que los países que son parte abren sus centros de detención. Centros de detención comprendidos de una manera muy amplia, Es decir, estamos hablando de prisiones,
comisarías, pero también, por ejemplo, lugares donde están bajo tratamiento psiquiátrico, personas que están limitadas en su capacidad de ejercer la libertad. Este es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser la implementación del convenio 169 de la OIT. Este es un instrumento que ha sido ratificado, que ha entrado en vigencia hace ya un año atrás, sin embargo no ha sido legislada ni ha sido adecuada a la legislación interna para cumplir con estos instrumentos. Entonces, esos son dos ejemplos. Hay instrumentos que están ratificados, pero que no están implementados o no se cumplen, y hay instrumentos que están todavía pendientes de ratificación. Un ejemplo de esto podría ser el Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, que fue ratificado en los últimos meses del gobierno de la presidenta Bachelet. Es una muy buena noticia, pero hay que pensar que estuvimos haciendo campaña 18 años para lograr esa ratificación. En consecuencia, existe un catastro que hemos puesto a disposición del gobierno de cuáles son los instrumentos pendientes. Chile tiene una responsabilidad de hacer valer su liderazgo en el plano internacional en materia de derechos humanos, porque Chile es parte del instrumento de la revisión periódica universal, que hace que sea examinado, pero que pueda examinar a otros países en materia de derechos humanos, pero al mismo tiempo tiene la obligación de un cumplimiento interno. Chile ha buscado activamente ser parte de varios estamentos internacionales y está muy bien que lo haya hecho porque... Nos estamos portando bien. Exactamente, pero ese portarse bien no puede ser contrastado con un doble estándar. Es decir, que Chile tiene un activo y muy efectivo lobby hacia afuera acerca del cumplimiento de los derechos humanos, pero cuando se trata del orden interno estamos al debe. En consecuencia, esto es algo que necesita ser emparejado. Esa es una respuesta simple a la pregunta de decir si cumplimos o no. Si uno toma, por ejemplo, la situación que mencioné antes de las violaciones de derechos humanos derivadas de la acción policial desmedida, podría decir que estamos incumpliendo el instrumento que establece las normas de conducta para los funcionarios. Mucho palo en términos reales, mucha tortura en las comisarías. Yo diría, y es más que eso, es decir, porque el maltrato es una parte, pero también el Estado tiene una obligación de controlar la formación y las instrucciones que las policías reciben. Es decir, y cuando hablo de las instrucciones estoy diciendo que cuando un policía golpea a un manifestante, además de estar incumpliendo su obligación y excediendo la fuerza, también hay que preguntarse quién ha dado la instrucción. Es decir, o qué poder político está cerrando los ojos a que eso ocurra. En consecuencia, no es solo responsabilidad de la policía, porque no se puede poner a los pollitos a ser cuidados por un zorro, ¿no es cierto? Sí, claro. Y aquí tenemos una situación de justicia militar, donde... el doble juzgamiento. El doble juzgamiento, pero estoy refiriéndome a la situación, por ejemplo, de policías, ¿no? El 96% de los casos que involucran a carabineros, de acuerdo a estadísticas recientes, son sobreseídos por la justicia militar, porque obviamente estamos entregando... No, y además ahí se produce un caso, para agregarte un dato, cuando los casos de violencia policial, imaginemos que hay un carabinero que ha sido sometido a proceso, porque esto todavía es sistema antiguo, por así decirlo, el juez, el fiscal militar es juez y parte, y la parte afectada, ¿cierto?, apela este tema a la corte marcial, y el integrante carabinero integra la corte. Obviamente. O sea, no tiene ningún tipo de inhabilidad. O sea, y esto es ni ética. Evidentemente, hay un conflicto de interés. Al mismo tiempo, las policías han sido renuentes. La Fuerza de Carabineros hemos entregado informes muy detallados al general director. Y hemos preguntado por qué la sociedad civil no puede participar en la evaluación de los procedimientos. Porque nos dicen, sí, cada procedimiento se evalúa cuidadosamente para ver si se cumplen o si se han incumplido los reglamentos. Pero esa no es solamente una labor interna de la policía. El poder político tiene que intervenir y la sociedad tiene que tener algo que decir al respecto. Respecto a los mismos carabineros, vamos a hacer que algo tiene que ver en esto también. La situación de los mapuches. Ya llevan casi 2 meses, si no me equivoco, quizás un poquito, 70 días, un poquito más, en huelga de hambre. ¿Cuál ha sido la postura de usted? Yo estuve mirando la página web, estudiando un poco cómo había sido su irrupción en este tema, su colaboración.
¿Cuál es la postura oficial de Amnistía Internacional respecto a la situación que están enfrentando hoy día los presos mapuches?